Según Neville Goddard, todo lo que una persona experimenta en su mundo exterior proviene de un estado interno. No se trata de desear algo y esperar a que ocurra, sino de convertirse internamente en quien ya posee lo que desea. No es una metáfora bonita, es una ley precisa. Nada cambia afuera si antes no ha cambiado dentro. Cada situación, cada relación, cada circunstancia que se manifiesta externamente, no es más que un reflejo exacto del estado de conciencia que se mantiene de forma constante y profunda. Si alguien dice que quiere algo, pero en su interior sigue sintiéndose pobre, preocupado, solo o inadecuado, la vida no responde a sus palabras, sino a la vibración emocional que regresa una y otra vez dentro de él. Por eso Neville enseñaba que no sirve de nada forzar las circunstancias ni luchar contra lo externo. El cambio verdadero comienza en la imaginación, dirigida con intención y suavidad. La mente humana, cuando es guiada con claridad, tiene el poder de dar forma a cualquier realidad deseada. No se trata de huir de la realidad, sino de recordar que la herramienta más poderosa que poseemos es la capacidad de imaginar y transformar desde adentro. Antes de ir más allá en este instante particular, hay dos gestos muy simples que pueden transformar tu vida de una forma que quizás aún no imaginas. El primero es un compromiso contigo mismo. Si sientes un deseo verdadero de vivir con más claridad, con más plenitud y sentido, escribe en los comentarios esta frase poderosa: estoy listo para recibir todo lo que de verdad me hace feliz. Puede parecer un juego, pero es mucho más que eso. Existen estudios que han demostrado que escribir o decir en voz alta una afirmación positiva actúa sobre el inconsciente como una orden directa. A partir de ahí, comienza a moverse en esa dirección. Además, se activa la parte del cerebro que se encarga de la motivación y el logro de metas. Escribir esta frase ya es dar el primer paso hacia la vida que deseas construir. El segundo gesto es todavía más sencillo. Da me gusta al video y compártelo con alguien a quien quieras, porque al hacerlo, siembras una semilla de luz también en la vida de esa persona. Imaginar algo no es perderse en fantasías. Es sentir como real lo que todavía no es visible para los sentidos. Es vivir por dentro una experiencia donde lo que se desea ya está presente, sin esperar pruebas externas. Es entrar con conciencia en una escena donde uno ya es amado, ya está sano, ya es próspero, ya es libre. Neville explicaba que cada escena imaginada con fe e intensidad es como una semilla sembrada en la tierra fértil del subconsciente, y como toda semilla solo necesita una cosa para crecer: el sentimiento. El sentimiento es el secreto. No basta con imaginar una escena como si fuera una foto. No basta con repetir palabras si no hay emoción que la sostenga. Lo que convierte una imagen mental en una realidad concreta es la intensidad emocional que la sostiene. Si imaginas que eres rico, no es solo ver una casa o dinero, es sentir profundamente la paz, la libertad, la tranquilidad y la confianza que esa riqueza traería. Si te imaginas amado, no es solo visualizar un abrazo, es sentir la ternura, la conexión, la alegría que implica ese amor. No es la imagen la que crea la realidad, sino el sentimiento que la acompaña. Aún así, muchas personas dudan. Dicen que no logran creérselo. Les resulta demasiado difícil convencerse de algo que aún no ven. Pero justamente ahí comienza la verdadera disciplina interior. Según Neville, no se trata de creer con la cabeza, sino con el corazón. La fe no nace de las pruebas exteriores, nace de una decisión interna: aceptar como cierto aquello que aún no se ha manifestado. Cada vez que alguien decide sentir algo como verdadero, aunque no tenga pruebas, está construyendo una nueva estructura energética que tarde o temprano atraerá circunstancias en armonía con ese estado. Neville repetía siempre un principio fundamental: el mundo externo es un espejo. No refleja lo que dices querer, refleja quién eres por dentro. Por eso no sirve de nada intentar convencer a los demás, cambiar situaciones o quejarse de lo que pasa. El camino es mirar hacia adentro, observar con honestidad qué estado interno predomina, qué emociones alimentas con más frecuencia, qué pensamientos se repiten en silencio cuando nadie te observa. Ahí comienza el verdadero cambio. Cuando eliges con conciencia el estado desde el que quieres vivir, día tras día, el mundo termina por alinearse con él. No es una técnica para probar una sola vez, es una forma de vivir, una presencia constante,
en la que recuerdas que tu imaginación es tu herramienta creativa y que puedes guiarla con claridad. Neville no hablaba de forzar un cambio, sino de permitir que surja desde dentro, a través del sentimiento. No hay que esperar a que algo ocurra afuera para sentir paz, plenitud o libertad. Hay que empezar sintiendo eso dentro de uno mismo, y entonces, la realidad encuentra la manera de reflejar esa vibración. El camino es sencillo, pero no necesariamente fácil. Requiere constancia, conciencia y sobre todo, fe. Muchas personas preguntan, ¿cuánto tiempo tomará? Y la respuesta, según Neville, es que el tiempo no importa. El tiempo carece de significado cuando uno vive desde el estado del logro. Una semilla crece a su propio ritmo. Nuestra tarea no es medir el tiempo, sino alimentar la fe. No hay que revisar todos los días si algo cambió. Hay que permanecer en el sentimiento, como si ya estuviera aquí. Cada vez que se duda, se arranca la semilla de la tierra. Cada vez que se siente que el deseo está lejos, se retrasa su llegada. Pero cada vez que se mantiene vivo el sentimiento del cumplimiento, se acelera el proceso. Todo lo que existe en el mundo físico ha existido antes en una forma invisible. Nada aparece por casualidad. Cada experiencia tiene una causa interna. Los pensamientos, las emociones, las imágenes mentales, las creencias, todo lo que se repite dentro de nosotros da forma a la materia. Por eso, según Neville, el mayor acto de creación no es lo que se construye fuera, sino lo que se siente con profundidad por dentro. Cuando se siente algo como verdadero, con intensidad, el mundo comienza a inclinarse para reflejarlo, y muchas veces eso ocurre de manera inesperada. No es necesario saber cómo sucederá. No se trata de controlar las circunstancias, sino de vivir desde el estado deseado. El secreto no está en el esfuerzo, sino en la apertura. No está en luchar contra lo que es, sino en encarnar de manera constante una nueva vibración. Cada vez que imaginas con fe, estás creando. Cada vez que sientes con convicción, estás construyendo una nueva realidad. No necesitas entender todo. No necesitas ser un experto. Basta con estar dispuesto. Basta con sentarte, cerrar los ojos e imaginar. Soltar la necesidad de controlar todo y permitir que tu corazón sienta algo diferente. Ese pequeño acto, si se hace con sinceridad, puede transformarlo todo. Según Neville Goddard, cada ser humano siempre está en un estado de ser, incluso sin darse cuenta. No existe un espacio neutro. Siempre se está en algún estado, de escasez o de abundancia, de miedo o de confianza, de duda o de alegría, y ese estado no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que se siente dentro. Incluso en medio del caos, se puede vivir en un estado de paz. Incluso en la soledad, se puede vibrar en amor. No se trata de ignorar el mundo, sino de reconocer que siempre refleja una causa invisible. Neville decía que los estados de ser son como prendas que uno se pone. Cuando te identificas con un estado en particular, de inmediato adoptas sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, sus palabras. Si llevas puesto el estado de carencia, todo parecerá insuficiente. Incluso lo que tienes parecerá poco. Si vives desde la confianza, cada experiencia se transforma en oportunidad. Incluso los límites se convierten en puentes. El estado siempre precede a la forma. Si quieres transformar tu vida, no tienes que cambiar el mundo, sino el estado que habitas. Todo cambio duradero empieza allí. Lo que se siente como verdad se convierte en realidad. Es una ley simple, pero poderosa. Aceptar significa acoger una verdad dentro de uno, incluso si nada afuera la confirma todavía. Es hablar como si ya se hubiera recibido. Es pensar como si la escasez ya no existiera. No es fingir, es cambiar de piel. Dejar de ser quien espera y convertirse en quien ya vive aquello que antes solo deseaba. Ese es el corazón del mensaje de Neville Goddard. Dejar de pedir constantemente y empezar a ser. Sin embargo, cuando lo que se ve alrededor contradice lo que se siente, ¿qué hacer? Cuando la realidad parece burlarse de nuestra fe, ahí es donde, según Neville, comienza la verdadera prueba. Es ahí donde todo se define. Si se reacciona como antes, se regresa al pasado. Pero si se permanece en calma, alineado, si se sigue sintiendo que todo ya está cumplido, entonces se permanece en lo nuevo. Y es esa constancia lo que crea.
No basta con vibrar un minuto, hay que habitarlo, convertirlo en hogar interior. Cada imagen que circula en la mente actúa como una historia entregada a la vida. Si alguien imagina un fracaso, lo que encontrará será un reflejo de ese fracaso. Si en su interior se proyecta el rechazo, tarde o temprano, aparecerá. No porque haya algún castigo, sino porque muchas veces uno crea sin saber que está creando. Y lo más esperanzador es que siempre es posible cambiar la escena, elegir otro capítulo, una nueva trama, una identidad distinta. Y justo ahí, todo comienza a cambiar. Porque eso es, según Neville Goddard, el poder de la imaginación. No es una fantasía, es el origen de todo lo que llega a ser real. Para Neville, el obstáculo real no es no tener deseos, sino estar atado a la imagen antigua de uno mismo. La mente repite lo que conoce. Si alguien se sintió por años ignorado, dañado o excluido, incluso cuando la realidad externa mejora, seguirá reviviendo ese guión antiguo. Por eso Neville hablaba de una ruptura interna, no para rechazar lo vivido, sino para dejar de repetirlo, dejar de traerlo al presente una y otra vez, como si fuera una condena. Cambiar de estado no significa borrar lo vivido, significa dejar de identificarse con eso. Cada vez que alguien dice, yo soy, está creando. Decir, yo soy débil, yo soy solo, yo no valgo, son afirmaciones fuertes que construyen barreras. En cambio, decir, yo soy completo, yo soy amado, yo soy paz, abre caminos. No se trata de frases mágicas, sino de cimientos internos. Por eso, según Neville, la expresión más poderosa que una persona puede pronunciar es simplemente, yo soy. Y cuando se transforma ese yo soy, todo lo demás cambia. Pero no se trata solo de repetirlo, hay que sentirlo. Y ese sentimiento no se fuerza, se aprende, se cultiva. Por ejemplo, si alguien quiere atraer una nueva relación, no puede seguir diciéndose, yo estoy solo, aunque aún lo esté físicamente. Tiene que aprender a sentir el amor, un amor que lo rodea, que lo sostiene, que ya está presente. Cierra los ojos, se imagina amado, respetado, celebrado, y mantiene ese sentimiento incluso cuando abre los ojos, incluso si nada afuera parece haber cambiado. Y justo ahí aparece el desafío. Sostener esa emoción cuando todo lo externo muestra lo contrario. Pero es ahí donde entra la fe. Y la fe, según Neville, no es una negación de la realidad visible, es una visión que va más allá. Es sentir lo que todavía no se ve. Es saber que lo visible es solo una consecuencia, nunca la causa. Y la causa siempre está adentro. Cuando el miedo vuelve, cuando la duda se instala, no se trata de luchar contra esas emociones. Neville no enseñaba a pelear contra lo negativo, sino a reemplazarlo. Un patrón antiguo no desaparece por voluntad, pero sí puede ser desplazado por uno más fuerte, más luminoso. La imaginación no es un juego débil, es una herramienta poderosa, una fuerza viva, y como toda fuerza, necesita dirección. Si se deja vagar, crea al azar. Si se enfoca, transforma. Otro punto clave en las enseñanzas de Neville es el soltar. Resistirse a lo que ocurre solo le da más poder. Luchar contra una situación es como aferrarse a ella. Es mejor dejar que lo que es, sea, y enfocar la energía hacia lo que realmente se quiere vivir. Así se rompen los ciclos. No se trata de negar los problemas, sino de no darles el centro del escenario, de dejar de identificarse con ellos, de vibrar desde otro lugar, desde una conciencia renovada. Todo lo que uno experimenta, según Neville, es reflejo de la relación con uno mismo. Si esa relación interna cambia, el mundo responde. No sirve exigir a los demás que cambien, si en el fondo uno se sigue sintiendo pequeño, invisible o poco merecedor. Pero en el momento en que uno empieza a tratarse con respeto, a amarse, a elegirse con ternura, las personas también cambian su forma de acercarse. No porque ellas se transformen, sino porque ya no se les refleja la misma imagen. Neville decía que la conciencia es la única realidad. Lo que uno mantiene como verdadero sobre sí mismo se convierte en su experiencia. Si alguien cree que no merece, las mejores oportunidades parecerán lejanas. Si se siente fuerte, incluso los desafíos se convierten en escalones. La conciencia no engaña, solo refleja, y la forma más directa de cambiar una vida
es transformar lo que uno sostiene por dentro. No se trata de suerte, se trata de vibración. Por eso, cada día es una oportunidad, no para controlar lo que pasa afuera, sino para elegir cómo responder por dentro. Cada conversación, cada obstáculo, cada encuentro, es un espejo, una oportunidad para mirar hacia adentro, no para culparse, sino para comprender. Y cuando se ve claramente desde qué estado se está viviendo, se puede elegir otro, no desde la crítica, sino desde nuevas imágenes, nuevas emociones. No hace falta entenderlo todo, solo hace falta comenzar, elegir conscientemente, no reaccionar como antes, decidir responder desde una nueva energía. Neville decía que el tiempo no es un enemigo, es un aliado. Cada momento es una puerta a una nueva creación. Cada escena es una consecuencia precisa de una emoción vivida previamente. Muchos creen que las cosas suceden al azar, pero nada es casual. Cada obstáculo, cada regalo inesperado, cada conexión, es una respuesta exacta a lo que se ha emitido desde el interior. Y lo mejor es que en cualquier instante se puede cambiar esa emisión. No mañana, ahora. Algunos se preguntan cómo mantenerse en ese nuevo estado sin volver al anterior. Para Neville, la única manera es hacerlo familiar. Uno no puede habitar de forma estable una energía que le resulta ajena. Por eso es necesario imaginar seguido, repetir la escena, volver a elegir el mismo sentimiento, no como una obligación, sino como un gesto de amor hacia uno mismo. Porque cuanto más se repite un estado, más natural se vuelve, y lo que se vuelve natural, se estabiliza. Así es como la imaginación no solo crea, también sana. Cada vez que uno imagina desde un estado elevado, se produce una sanación, no solo afuera, sino también muy adentro, porque cada vez que se siente amor, una parte del dolor se suelta. Cada vez que se siente abundancia, el vacío empieza a desaparecer. No se trata de ignorar las heridas, sino de dejar de alimentarlas. Se trata de elegir, día tras día, un estado que sostenga, que eleve, que nutra. Neville estaba convencido de que cada persona tiene una guía interna, no una voz misteriosa, sino una sensación clara, una dirección que se vuelve visible cuando uno está alineado consigo mismo. Cuando la imaginación parte de un estado puro, esa guía se activa, surgen ideas, aparecen personas, se abren caminos donde antes todo estaba bloqueado, no porque todo haya cambiado afuera, sino porque cambió lo de adentro. Y cuando eso ocurre todo empieza a reordenarse alrededor. Neville solía comparar la vida con un escenario. El mundo es un teatro, decía, y cada estado es un papel. Cambiar de papel es cambiar la historia. No hace falta pelear con el personaje antiguo, solo elegir uno nuevo. Subir al escenario encarnando una versión más alta de uno mismo. Y ese nuevo personaje llama nuevas escenas, nuevas personas, nuevas palabras. Todo se transforma cuando cambia la identidad. Y esa identidad no hay que buscarla, solo hay que aceptarla. Si alguien desea experimentar el éxito, no puede seguir imaginando el fracaso. No puede seguir hablando de límites, de injusticias, de problemas. En su lugar, cierra los ojos y se ve teniendo éxito, siendo reconocido, respetado, valorado, viviendo en plenitud, agradecido, y lo siente hasta que se vuelva verdadero dentro de él, hasta que el cuerpo lo perciba, hasta que el corazón lo crea. Solo entonces el mundo empieza a reflejar esa certeza, y si alguien dice que no puede imaginar, la respuesta es simple, ya está imaginando, todo el tiempo. Incluso esa idea de que no puede imaginar, es una escena repetida en su mente. La verdadera pregunta no es si uno imagina, sino qué está imaginando. Y más importante aún, ¿desde qué estado lo está haciendo? En cuanto uno comprende esto, se vuelve libre. Libre para elegir otras imágenes, otras emociones, otros caminos. Ya está listo para amar y ser amado. Cada deseo es una invitación a entrar en un estado más elevado. Y si uno acepta ese deseo como si ya se hubiera cumplido, comienza a vivir en una nueva vibración. Y todo, poco a poco, se reorganiza alrededor de esa vibración. Pero para recibir un deseo como algo ya realizado, es necesario soltar la necesidad. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Neville decía que aquello que se desea con urgencia suele escaparse, porque esa urgencia es una declaración interna de carencia.
Es una vibración que grita por dentro, no lo tengo. Pero si uno entra en el estado donde todo ya está cumplido, donde ya se ha recibido, la tensión desaparece. Y con esa desaparición, nace la gratitud, nace la calma. Y esa paz es la señal de que se ha encontrado el estado adecuado. Por eso la práctica diaria es tan fundamental. Una sola visualización no basta. Un único instante de emoción no es suficiente. Se necesita continuidad. Se necesita entrega, no como una obligación, sino como una forma natural de vivir. Cada mañana, justo al despertar, es un momento ideal para elegir tu estado. Apenas los ojos se abren, puedes decir por dentro, hoy elijo la alegría, hoy elijo la confianza, hoy siento que ya estoy en armonía con mi deseo, y cada instante del día se convierte en una oportunidad para confirmar esa elección, incluso en medio de las dificultades, incluso cuando algo no sale como se esperaba. Es justamente ahí donde la fuerza de la fe se manifiesta. Cuando todo parece romperse, aún se puede elegir la estabilidad interior. Cuando alguien decepciona, aún se puede sentir amor. Cuando el mundo grita que no, se puede responder con un sí desde adentro, porque el verdadero poder no está en cambiar lo que ocurre, sino en cómo se vive lo que ocurre. Y cuando cambia la actitud interna, la experiencia externa también comienza a transformarse. Cada imagen que se repite en el interior, cada palabra que se pronuncia, cada emoción que se alimenta día tras día es una semilla, y cada semilla da fruto según su naturaleza. No se puede sembrar miedo y esperar cosechar paz. No se puede alimentar la rabia y esperar que llegue el amor. Pero si se siembra alegría, confianza, claridad, esas cosas empiezan a crecer, a veces lentamente, a veces de formas inesperadas, pero siempre con coherencia. Neville hablaba con frecuencia del poder de la aceptación. Aceptar no es fingir, es reconocer como verdadero algo que todavía no se puede ver. Es caminar, hablar, decidir como lo haría alguien que ya ha recibido. Es actuar desde el interior, no para obtener algo, sino porque uno ya es. Y eso cambia todo. Cambia la energía con la que se habla, cambia las palabras que se usan, cambia la actitud, cambia la mirada. Porque ya no se espera, ya se posee, y ese estado se fortalece con la atención. ¿Dónde va la atención? Va la energía. Si uno observa todo el tiempo lo que falta, ese vacío crece. Si se habla sin parar de lo que no funciona, se le da más poder a esa energía. Pero si uno empieza a notar los pequeños cambios, si empieza a celebrar cada paso, cada gesto, cada nueva sensación, todo se acelera, porque se entra en resonancia. Y la resonancia es una de las leyes más poderosas que existen. Neville recordaba constantemente que uno nunca es una víctima. Puede estar inconsciente, pero nunca sin poder. Cada persona tiene la capacidad de despertar, de elegir, de crear, incluso si el pasado fue difícil, incluso si las heridas son profundas, incluso si las circunstancias parecen cerradas, siempre existe un punto de partida, y ese punto es ahora. No cuando todo esté perfecto, no cuando haya más tiempo o más recursos. Ahora, con lo que se tiene, con lo que se siente, el poder de la imaginación es el mayor regalo. A través de ella se crea, se sana, se evoluciona. No es necesario saber cómo ocurrirán las cosas. No es necesario tener pruebas inmediatas. Basta con elegir una escena interior y vivirla con intensidad. No una sola vez, sino cada día, hasta que esa escena se convierta en un hogar emocional que uno habita con naturalidad, y cuando uno habita ese espacio interno con constancia, el mundo exterior termina reflejándolo. Según Neville Goddard, toda experiencia que una persona atraviesa es el reflejo directo de su estado interno. Nada ocurre por azar. Incluso lo que aparece de repente es el resultado de un movimiento invisible que tuvo lugar en la imaginación y en el sentimiento. La realidad externa es lenta, densa, y responde con cierto retraso, pero siempre responde. Es como el eco de lo que se ha sentido profundamente durante mucho tiempo. Por eso nunca hay que enfocarse en lo que se ve, sino en lo que se siente, porque ahí está la verdadera palanca del cambio. Si alguien observa su vida y reconoce patrones repetitivos, relaciones similares, obstáculos que vuelven con otras formas, lo primero no es reaccionar ni juzgar, sino preguntarse,
¿Qué estado estoy alimentando? Todo lo que vuelve no es un castigo, es un mensaje, una señal clara de que el estado interno aún no ha cambiado. Y transformar no significa luchar, significa elegir algo distinto, sentir de otra forma, cultivar un nuevo centro. Neville explicaba que la imaginación es la herramienta con la que uno moldea su realidad, pero que es el sentimiento el que le da solidez a esa creación. Imaginar sin sentir es como dibujar sobre arena mojada, la primera ola lo borra todo, pero si esa imagen interior está alimentada por una emoción verdadera, se convierte en estructura, en cimiento, en semilla viva. Así que no es la imagen lo más importante, sino la emoción que la acompaña. Puedes imaginar la escena más hermosa, pero si al verla te sientes indigno o preocupado, nada nace realmente. En cambio, una escena simple, pero vivida con paz profunda, puede cambiarlo todo. Cada día, decía Neville, hay que dedicar un momento a mirar hacia adentro, no para escapar de lo que hay, sino para crear otra cosa. Incluso unos pocos minutos en silencio, con los ojos cerrados, respirando tranquilo, con una escena interior sentida de verdad, son suficientes. Una escena que muestre tu deseo ya cumplido. Nada lejano ni extraño, simplemente algo dulce, familiar, ya presente en tu corazón. Ese instante no es un ritual vacío, es un acto de creación. Es como encender una luz y decir, esto es, ahora, mi realidad. Y si se mantiene ese estado durante el día, con pequeños recordatorios, pequeñas decisiones alineadas, pensamientos coherentes, entonces se construye un puente hacia esa nueva realidad. No se necesita saber cada paso, no se necesita ver todo el camino, solo hay que confiar en el estado que se ha elegido, porque como decía Neville, ese estado ya contiene las circunstancias que atraerá. No eres tú quien tiene que construir todo, es el estado el que abre el camino. Y ese puente, una vez cruzado, siempre conduce a la realidad que le corresponde. Uno de los conceptos fundamentales de Neville es la automaticidad de la ley. La ley no juzga, no premia a los buenos ni castiga a los malos. Responde, siempre responde al estado dominante. Y por estado dominante no se entiende la emoción más fuerte de un instante, sino la que se repite más a menudo, día tras día. Por eso hay que ser honesto. ¿Qué es lo que más siento? ¿A dónde va mi atención cuando no me doy cuenta? ¿Qué versión de mí estoy alimentando en silencio? La verdad es que muchos quieren una nueva realidad, pero siguen enamorados de su vieja identidad. Desean libertad, pero aún se perciben como víctimas. Anhelan amor, pero se sienten invisibles. Sueñan con abundancia, pero solo hablan de escasez. Y esto, según Neville, no es un error. Es una dinámica que debe ser vista para poder ser transformada. Porque solo una observación sincera permite hacer una nueva elección. Una elección silenciosa, interna, pero tremendamente poderosa. Aprender a vivir desde un estado deseado es responder al mundo como lo haría alguien que ya vive esa realidad. Si quieres paz, respondes con paz. Si quieres éxito, actúas como quien ya se siente realizado, no para fingir, sino para construir una nueva estructura interior. Y esa estructura, con el tiempo y la repetición, se vuelve un hogar, se convierte en tu estabilidad, se transforma en la base desde donde pueden manifestarse nuevas experiencias. Neville insistía mucho en la importancia de la imagen antes de dormir. Ese momento entre el estar despierto y dormido es un espacio sagrado. Es ahí donde la mente se calma, donde el subconsciente se abre. La imagen sentida en ese momento entra profundamente. Es recibida como una verdad. Por eso dormirse con un sentimiento de gratitud, con una escena de realización, con una sensación de plenitud, es tan poderoso. No se necesita una larga meditación, solo se necesita intensidad, claridad y sinceridad. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, responde al sentimiento, y entonces comienza a actuar, a organizar, a crear, a través de coincidencias, impulsos, encuentros, ideas. Todo empieza a moverse, no siempre como uno lo espera, a veces en medio de un aparente caos, pero siempre con sentido. Y quien cree, quien permanece en el estado, reconoce las señales. Sabe leer entre líneas, entiende que la realidad está respondiendo. Este camino interior no es una línea recta,
Hay días llenos de luz y otros nublados. Hay momentos de fuerza y otros de duda. Pero para Neville, lo que importa no es la perfección, sino la constancia. Cada vez que uno cae, puede regresar. Cada vez que se olvida, puede recordar. Cada vez que la visión se aleja, se pueden cerrar los ojos y volver a ella. Nada está perdido si uno vuelve con honestidad. Un cambio verdadero no nace de un solo gesto, nace de la repetición, de la decisión diaria de permanecer en un estado más elevado, del valor de sentir algo nuevo, incluso si nada afuera parece anunciarlo todavía. En ese vacío aparente, en ese espacio entre lo que se siente y lo que se ve, nace la fe verdadera. Y esa fe, cuidada con delicadeza, da a luz un mundo completamente nuevo. Según Neville Goddard, la fe no es una esperanza ciega ni una apuesta sin sentido, es una elección clara, un acto consciente de vivir desde un estado interno con tanta convicción que el mundo exterior termina por reflejarlo. No es que las cosas sucedan y entonces uno cree, es al revés. Las cosas suceden porque uno creyó antes. La fe no nace en la mente, sino en el corazón. No es una teoría, es una experiencia viva que se siente en la piel, en la respiración, en cada emoción que atraviesa el cuerpo. Neville explicaba que la fe no se trata de repetir «yo creo», como si eso fuera suficiente. Es sentirlo en cada movimiento, en cada palabra, incluso en el silencio. Es ese tipo de calma profunda que permanece, incluso cuando todo afuera parece ir en otra dirección. Es esa certeza callada de que algo se está moviendo, aunque no se vea. Es una presencia firme que susurra, yo sé quién soy, sé que todo está actuando a mi favor, aunque aún no se note. Y entonces, muchos se preguntan, ¿cómo se mantiene esa fe cuando todo parece estar en contra? Neville lo decía claro, el mundo exterior no tiene ningún poder sobre el estado interior, a menos que tú se lo entregues. Cada vez que uno reacciona al entorno, está declarando que su mundo interno depende de lo que ve. Pero cada vez que uno permanece fiel a la sensación del deseo ya cumplido, incluso en medio del caos, está afirmando que su realidad nace desde adentro. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. La fe no se cultiva con esfuerzo, crece con presencia, con escucha interior, con imaginación activa. Cada vez que uno vuelve a su escena imaginaria, cada vez que respira desde ese estado, cada vez que revive esa emoción como si fuera real, la fe se fortalece, se vuelve familiar, se vuelve costumbre. Y cuando un estado se vuelve costumbre, se convierte en identidad, y esa identidad se manifiesta en lo externo. Para Neville, la mente lógica no necesita entender todo. De hecho, muchas veces es la mente la que frena el flujo natural, buscando garantías, explicaciones, pruebas. Pero la vida no se mueve por lógica, se mueve por frecuencia. Y esa frecuencia no se activa con pensamientos racionales, sino con emoción. No hace falta convencer a la mente, hace falta sumergirse en la emoción correcta. Un niño no entiende cómo funciona la electricidad, pero enciende la luz. De la misma manera, el alma no necesita explicaciones para crear, solo necesita espacio para sentir, para imaginar, para soñar. Y para Neville, esa capacidad de imaginar no tiene límites. Ningún deseo es demasiado grande, ningún sueño es demasiado ambicioso. Todo lo que uno pueda sentir como verdadero por dentro puede convertirse en experiencia por fuera. Pero hay condiciones. La escena interior debe ser clara, sencilla, coherente, no confusa, no dispersa, y sobre todo, debe estar impregnada de una emoción fuerte, no cualquier emoción, sino exactamente aquella que se sentiría si ese deseo ya estuviera cumplido. Si alguien desea sanar, no debe imaginar su enfermedad, debe verse sano, no debe preguntarse cómo llegará a esa curación ni desde dónde, debe sentir su cuerpo fuerte, liviano, lleno de energía, debe saborear la libertad al moverse, la alegría en cada paso, la gratitud en cada respiración. Esa escena debe llevarla consigo a todas partes, al dormir, en los momentos de pausa, en los instantes de soledad, no como una tarea pesada, sino como un acto de ternura hacia sí mismo. Y mientras más se repite esa escena con sinceridad, más real se vuelve por dentro. Y ese mundo interior es siempre la causa de lo que luego se expresa fuera.
Neville también decía que no conviene hablar de los propios sueños con personas que no vibran con ellos, porque las palabras tienen poder, pero también lo tiene la escucha. Compartir lo más profundo con quienes dudan es correr el riesgo de bajar la frecuencia, y esa frecuencia, si baja, debilita el proceso. Por eso el camino creativo muchas veces es silencioso, no busca aprobación, es íntimo, sagrado, un diálogo entre el alma y la vida, y en ese espacio invisible, todo nace, primero adentro, después afuera. Lo que frena un deseo no es la falta de imaginación, sino la presencia de hábitos contrarios. Imaginar una nueva realidad mientras se piensa, se habla y se siente como antes, crea un cortocircuito. La vida responde a la coherencia. Si uno imagina abundancia pero vive en miedo, esa abundancia no tiene dónde anclarse. Pero si pensamientos, palabras, emociones y acciones comienzan a alinearse con la abundancia, el movimiento se activa, y ese movimiento es poderoso. Por eso Neville insistía tanto en el poder de las palabras. Cada palabra que uno pronuncia sobre sí mismo es una orden enviada a la vida. Decir, nunca lo lograré, no tengo suficiente, esto no funciona, es como programar un obstáculo. Pero lo mismo ocurre con palabras como, estoy listo, confío, mi realidad se transforma ahora. Las palabras no son solo sonidos, son vibraciones que orientan la energía, y cuando se acompañan con el sentimiento correcto, se vuelven una herramienta de transformación. Incluso las frases más comunes del día a día tienen peso. Decir, ojalá este día termine ya, no vibra igual que decir, cada momento me trae algo valioso. Decir, nunca tengo tiempo, no tiene la misma energía que decir, el tiempo se organiza siempre para lo importante. Cada palabra abre o cierra una puerta. Por eso, según Neville, elegir las palabras con conciencia es un acto de creación. Una de las imágenes más profundas que compartía era la del ser humano como puente entre lo invisible y lo visible. Cada persona lleva en sí el poder de crear nuevas realidades, y ese poder no se activa con suerte, ni por casualidad, ni esperando la validación externa. Se activa cuando uno imagina con amor, cuando se siente con profundidad, cuando se vive en coherencia. No es una técnica para emergencias, es una forma de estar en el mundo, un estado que, cuando se cuida, transforma todo. Según Neville Goddard, cada ser humano puede reescribir su vida con un simple gesto interno, adoptar el sentimiento del deseo ya cumplido. Eso significa encarnar ahora a quien ya vive esa realidad. No se trata de fingir, se trata de entrar en una vibración que corresponde a lo que se desea experimentar. Y cuando eso ocurre, la vida, obedeciendo la ley de resonancia, empieza a atraer personas, circunstancias y oportunidades que coinciden con ese estado interno. Toda transformación auténtica comienza, según Neville, con una decisión silenciosa, dejar de reaccionar a lo visible y empezar a crear desde lo invisible. Esa decisión no nace en la mente, sino en el corazón. Es estar dispuesto a sentir algo nuevo, aunque todo lo externo aún se vea igual. Es elegir conscientemente habitar un nuevo estado, incluso cuando el mundo intenta llevarte de regreso al anterior. Ese es el punto de cambio. Ahí es donde la realidad empieza a moverse. Neville decía que no existen límites reales, solo límites sentidos. El tiempo, el espacio, las condiciones, el pasado, todo eso es secundario frente al estado interior. Si uno ya vibra en armonía con su deseo, ningún obstáculo tiene verdadero poder. Incluso si todo parece difícil, incluso si la mente lógica no ve salida, una imaginación dirigida con conciencia puede abrir caminos, no porque fuerce, sino porque actúa en lo profundo, donde todo se forma antes de manifestarse. Lo que se ve hoy es reflejo de lo que se sintió ayer, y lo que se siente hoy construye el mañana. Nunca se es víctima del azar. Cada emoción repetida, cada pensamiento constante, cada imagen interna, deja huella. Pero eso no debe generar miedo, sino despertar. Significa que en cualquier momento uno puede empezar de nuevo, elegir una nueva escena, habitar una nueva emoción, contar una historia más alta. Neville enseñaba que la realidad no es fija, es fluida, como el agua que toma la forma del recipiente, y ese recipiente es el estado interior. Si uno vive en miedo, la realidad se contrae.
Si se vive en confianza, se expande, y esa expansión se refleja en todo: relaciones, salud, trabajo, creatividad. Todo empieza dentro, y todo regresa allí. Un aspecto muy profundo del mensaje de Neville es que el universo no distingue lo que es real de lo que ha sido intensamente imaginado, solo distingue lo que es sentido con fuerza. Una escena vivida con suficiente emoción se convierte en una verdad para el inconsciente, y ese inconsciente dirige nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras intuiciones. Comienza a organizar el mundo en función de esa escena, aunque la mente lo olvide, aunque el cuerpo esté ocupado en otra cosa. La semilla fue plantada, y empieza a crecer. Para Neville, el único verdadero obstáculo no es el deseo, ni la técnica, sino la permanencia en el estado antiguo. Lo que falta no es más deseo, es soltar las viejas formas. Pero no se trata de luchar, solo hay que observar, y una vez reconocidos los viejos hábitos, se puede elegir algo nuevo. No hace falta una revolución de la noche a la mañana, basta con una nueva emoción, una nueva imagen, un gesto distinto, y si esa semilla se riega cada día, empieza a brotar, incluso en los días donde uno se siente lejos de su deseo, incluso en la confusión o el cansancio. Es justamente ahí donde se puede volver al estado deseado. No hace falta que todo sea perfecto, solo hace falta sinceridad, solo hace falta presencia. Cerrar los ojos, respirar profundo, y decir dentro: ya lo soy, luego sentirlo, no como una obligación, sino como una caricia, como volver a casa. Y si ese regreso se repite con dulzura, se vuelve estabilidad. Neville no hablaba de cambiar para agradar a otros, ni para obtener reconocimiento. Hablaba de transformación, como un acto sagrado, una alineación con la verdad más profunda del ser, y cuando se vive desde ese espacio, ya no se necesita validación, se vuelve uno centrado, se vuelve coherente, se mantiene la calma incluso en plena tormenta, porque aunque todo cambie afuera, el estado interno permanece estable, y esa estabilidad atrae las bendiciones más grandes. Muchos preguntan cuánto tiempo tarda. La respuesta, según Neville, es sencilla. Depende de qué tan familiar sea el nuevo estado. Cuando una emoción se vuelve natural, la manifestación está cerca. Cuando un sentimiento se vuelve habitual, el mundo comienza a reflejarlo. No se trata de ir más rápido, se trata de permanecer, respirar cada día dentro de esa vibración, y cada día que uno permanece ahí, se avanza, incluso si nada parece moverse afuera, incluso si todo luce detenido. Por dentro, ya hay movimiento, y tarde o temprano, eso también se manifiesta afuera. Neville repetía siempre que cada ser humano es libre, libre de elegir su identidad, libre de soltar el pasado, libre de entrar en un nuevo espacio interior. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado difícil, porque todo comienza con un pensamiento, y si ese pensamiento se alimenta con sentimiento y constancia, se convierte en una nueva realidad. Para Neville Goddard, no es necesario saber cómo ocurrirán las cosas. No sirve intentar controlarlo todo, ni forzar las circunstancias. La única verdadera tarea de quien desea crear una nueva realidad es vivir por completo en el estado donde esa realidad ya es verdadera. Cuando se siente realmente algo como real, el universo encuentra la forma de hacerlo visible. Y muchas veces, ese camino es totalmente inesperado, escapa a la lógica, pero es perfectamente coherente con lo que se sintió en lo más profundo. Neville enseñaba que el subconsciente es el sirviente fiel de la imaginación. No piensa, no evalúa, no analiza. Acepta como verdadero todo lo que se siente como verdadero, y luego, actúa, sin necesidad de instrucciones detalladas, para orquestar eventos, encuentros, ideas, movimientos que llevan a la realización de esa realidad. Por eso, los momentos más poderosos para programar el subconsciente son aquellos en los que la mente consciente está relajada, justo antes de dormir, justo después de despertar, o en momentos de profunda tranquilidad interior. En esos estados la imagen mental se convierte en una semilla pura. Cada escena, si es clara, sencilla y llena de sentimiento, se imprime en el subconsciente como un plano, y ese plano comienza a generar sus efectos. No es necesario repetir algo 1000 veces.
Lo que importa es la profundidad del sentimiento. Incluso unos pocos minutos al día, vividos con emoción intensa, tienen más impacto que muchas horas de pensamientos superficiales. El corazón es el motor, es el que le da vida a la imagen, y es a través de él que la realidad se pliega, se mueve, se transforma. Un error común, según Neville, es imaginar algo hermoso y luego pasar el resto del día pensando o hablando en sentido contrario. Eso crea un conflicto. El subconsciente recibe señales opuestas. La coherencia es esencial. Aunque no se pueda permanecer todo el tiempo en el estado deseado, es fundamental regresar a él tantas veces como sea posible, con suavidad, con intención. Cada regreso fortalece el impulso. Cada regreso es un nuevo sí a la realidad que se desea vivir. Neville hablaba a menudo de la importancia del desapego, no como renuncia, sino como muestra de confianza. Cuando se desea algo con demasiada necesidad, cuando el deseo se mezcla con miedo o urgencia, se envía al subconsciente el mensaje de que eso que se quiere todavía está lejos. Y por eso, permanece lejos. Pero si se imagina, si se siente con profundidad y luego se suelta con gratitud, se abre un espacio. El desapego no es frialdad, es una entrega interior. Es como decir, ya sé que esto está cumplido, ahora me relajo y permito que se manifieste. El mundo externo es lento, el mundo interno es inmediato. Apenas se imagina algo, el cambio ya se produce por dentro. Ese cambio es real, aunque aún no se vea. La materia tarda en responder, pero responde, siempre. Por eso no hay que juzgar el proceso. No hay que comprobar todos los días si algo cambió. No hay que desenterrar la semilla para ver si está creciendo. Hay que nutrirla, confiar en ella, sentirla viva, incluso cuando todo parece quieto. Neville contaba muchas veces historias de personas comunes, sin dinero, sin contactos, sin títulos, que transformaron por completo sus vidas simplemente cambiando su estado interno. Hombres y mujeres que lograron exactamente lo que deseaban gracias al poder de su imaginación y su sentimiento. No era magia, era precisión, una coherencia total entre lo que sentían por dentro y lo que luego se manifestó afuera. Y eso, decía, está al alcance de todos. No se necesita ser especial, solo estar dispuesto, dispuesto a sentir algo nuevo, dispuesto a soltar lo viejo, dispuesto a no reaccionar como antes, dispuesto a mirarse con sinceridad y hacer una elección distinta. Ese es el verdadero valor, no luchar contra el mundo, sino transformar la propia vibración, no buscar controlar a los demás, sino guiarse a uno mismo hacia un estado más elevado. Cada vez que se hace eso, incluso unos pocos segundos, se modifica algo, y ese pequeño cambio, si se mantiene, se convierte en una nueva base. Para Neville, la única revolución verdadera es interior. El mundo no cambia por enojo ni por conflictos, cambia por evolución de conciencia. Si suficientes personas viven desde un estado de paz, la paz se manifiesta. Si muchas vibran en riqueza, la abundancia se extiende. El mundo es el espejo colectivo de los estados interiores sostenidos. Por eso el cambio más poderoso suele ser silencioso. Comienza en uno mismo, pero nunca se queda aislado. Cada elección vibratoria impacta en todo lo demás. Por eso, incluso cuando uno se siente solo, incluso cuando nadie entiende, incluso cuando el camino parece lento, cada paso dado desde un estado más elevado es una bendición para el todo. Cada vez que se elige la paz en lugar de reaccionar, cada vez que se elige el amor en vez del miedo, cada vez que se imagina algo hermoso en lugar de quejarse, se genera un impacto que va mucho más allá de la vida personal. Neville repetía que cada ser humano es Dios en acción, no en un sentido religioso, sino creativo. Cada uno es una chispa de conciencia capaz de dar origen a mundos, y esa conciencia nunca duerme, siempre actúa. Cada imagen es una orden, cada emoción es una instrucción, y la vida, como un servidor silencioso, obedece, no porque juzgue, sino porque responde. Por eso, decía, hay que prestar atención a los pensamientos, a las palabras, a las reacciones, no para limitarse, sino para liberarse, porque cada instante es una nueva oportunidad, cada escena interior es una creación fresca, cada emoción elegida de forma consciente es un mundo listo para nacer.
y no hay límite en la cantidad de mundos que uno puede crear. Solo hay que elegir, sentir, estar verdaderamente presente. Según Neville Goddard, cada palabra que se dice, cada pensamiento que se forma, cada emoción que se sostiene, es una declaración de estado. No existe neutralidad en la conciencia. En cada momento del día, de manera consciente o inconsciente, estamos creando. La vida no sucede al azar. Responde, con precisión, desde lo más profundo del ser, donde habita el estado dominante. Por eso la atención no es solo una herramienta espiritual, es una responsabilidad creativa. Cada vez que se reacciona con miedo, ira o frustración, se fortalece un estado. Cada vez que se responde con confianza, calma o presencia, se crea uno nuevo. Neville no enseñaba a reprimir emociones, enseñaba a transformarlas, a recibir lo que aparece y convertirlo en algo más elevado, no por fuerza sino por decisión, no negando, sino reconociendo. Cada emoción contiene un mensaje, cada estado tiene una puerta de salida, y esa puerta es la imaginación guiada. Imaginar no es escapar, es orientar, es construir primero dentro lo que luego tendrá forma fuera. Por eso, decía Neville, cada día debe vivirse con conciencia e intención, no como una carga, sino como gratitud, porque saber que puedes transformar la realidad con un pensamiento es un poder inmenso, y ese poder se vuelve más grande cuando uno deja de usarlo solo en la urgencia y empieza a hacerlo parte del modo de vivir. La realidad no es fija, cada instante es un umbral, y cada umbral, una oportunidad. Incluso los gestos más simples como preparar un café o caminar por la calle pueden vivirse desde un estado elevado, pueden ir acompañados de un sentimiento de abundancia, de una imagen interior, de una presencia consciente. Y cuando lo cotidiano se convierte en un laboratorio de creación interna, cada día se vuelve tierra fértil, y esas semillas, con el tiempo, se transforman en bosques. Según Neville Goddard, las circunstancias externas nunca tienen tanto peso como el estado interior desde el cual se viven. Dos personas pueden atravesar exactamente la misma situación, y sin embargo, salir con experiencias completamente opuestas, simplemente porque lo hicieron desde estados internos distintos. Una dificultad puede convertirse en una bendición si se vive desde un lugar de poder interior, y una bendición puede desperdiciarse si se vive desde el miedo. Lo que importa no es lo que sucede, sino quién eres cuando sucede. Por eso, cuanto más deseas cambiar algo allá afuera, más importante es mirar hacia adentro, no para analizarte, sino para elegir conscientemente, para dirigir tu atención y tu energía hacia lo que realmente quieres vivir. Cada vez que vuelves a una escena imaginada dentro de ti, cada vez que respiras una emoción nueva, cada vez que hablas desde una identidad diferente, refuerzas ese nuevo estado. Y cuando ese estado se convierte en el dominante, el mundo no tiene otra opción que reflejarlo. Neville lo decía sin rodeos. Lo que sostienes como verdad dentro de ti, incluso sin pruebas visibles, termina convirtiéndose en realidad, no por magia, sino por ley. La ley de la conciencia no varía, siempre funciona. La verdadera pregunta es, ¿con qué estás alimentando tu interior? ¿Qué pensamiento visitas una y otra vez? ¿Qué imagen se mantiene viva en ti? ¿Qué emoción cultivas minuto tras minuto, día tras día? Las respuestas a estas preguntas marcan la dirección de tu realidad. Incluso las frases dichas sin pensar, por costumbre o en tono de broma, tienen un impacto. Decir, nunca podré, es imposible, nada cambia, moldea estados que, si no son interrumpidos, se transforman en identidad. Pero lo mismo sucede con frases como, estoy listo, confío, ya está ocurriendo. Cada palabra es un ladrillo, cada frase, un cimiento. Con cada palabra que pronuncias, construyes tu mundo, un día a la vez. Neville nos animaba a hablar como si ya hubiéramos recibido lo que deseamos, no para fingir, sino para crear coherencia entre lo que sentimos dentro y lo que proyectamos afuera. Quien habla desde un estado de confianza no solo cambia sus ideas, su cuerpo también responde, el rostro se ilumina, la postura cambia, y todos esos detalles emiten señales claras, a las personas, a las situaciones, al universo, porque todo reacciona a lo que somos,
y lo que somos está definido por lo que sentimos y repetimos con más frecuencia. No se necesitan condiciones especiales para cambiar. No hay que esperar al momento perfecto, ni al día correcto, ni a que alguien dé su aprobación. Todo comienza con una decisión interna, y esa decisión puede nacer en un instante, en un suspiro, en una imagen que aparece en el corazón. Ahí empieza la transformación, ahí nace lo nuevo. Y si esa decisión se mantiene, día tras día, incluso cuando es difícil, incluso cuando surgen dudas, incluso en medio del cansancio, entonces todo, con el tiempo, cambia. Neville recordaba que la fe no es algo fijo, es una habilidad, es un músculo que se fortalece con la práctica. Cada vez que eliges creer sin tener pruebas, cada vez que imaginas algo que aún no existe, cada vez que afirmas una verdad más elevada aunque la realidad diga lo contrario, estás expandiendo ese espacio interior. Se abre un nuevo camino. Comienza a brillar una posibilidad que antes parecía lejana, y lo que parecía imposible, de pronto se vuelve tangible, no como un milagro, sino como el resultado natural de un estado interior sostenido con constancia, una coherencia vibratoria que tarde o temprano se manifiesta afuera. Esa es la fuerza del mensaje de Neville Goddard. Ese es el poder de cualquier persona dispuesta a sentir, a imaginar y a vivir desde una verdad más elevada. Para Neville, no hay nada más fuerte que la conciencia, ni las experiencias pasadas, ni las heridas de la infancia, ni las situaciones actuales pueden impedir que alguien elija un nuevo estado interno. Cada sensación de carencia no es más que el reflejo de una verdad personal que en algún momento se aceptó. Y toda verdad personal puede cambiarse, toda creencia puede ser reemplazada, toda identidad puede transformarse, y todo comienza con una elección silenciosa. Ya no soy eso, ahora soy algo nuevo. Si uno se mantiene fiel a ese nuevo estado el tiempo suficiente, sin retroceder, sin esperar señales, sin comprometerse con lo anterior, ese estado se vuelve la nueva base. Y cuando el estado dominante cambia, el mundo cambia también. No importa cuánto tiempo lleve, no importa si no hay pruebas inmediatas. El universo es preciso, la ley es exacta. Lo que uno es por dentro, inevitablemente se convierte en lo que vive por fuera. Neville comparaba la mente con un proyector. El rollo de película es el estado interior. La imagen proyectada es la realidad vivida. Y no se cambia la película rascando la pantalla, se cambia el rollo, se elige otra escena. Se siente una nueva emoción, se cuenta una nueva historia por dentro. Esa es la única forma real de transformar la experiencia, y ese cambio es armonioso, profundo, completo. No ocurre por esfuerzo, sino por coherencia. Incluso el cuerpo reacciona a este cambio. Cada vez que se adopta un nuevo estado, la respiración se transforma, los gestos cambian, la voz tiene otro tono, porque el cuerpo es el primer mensajero de la manifestación. A través de él, lo nuevo empieza a irradiarse hacia el mundo. Por eso Neville decía, no esperes a que lo externo cambie para sentirte distinto. Empieza ya, actúa, piensa, y vive como la versión de ti que ya ha alcanzado lo que deseas. Si deseas amor, no lo esperes. Comienza a sentirlo, en tus gestos, en tus pensamientos, en tus palabras. Si deseas abundancia, no la busques fuera. Empieza a vivir la gratitud, siente la seguridad, expande la generosidad, no para aparentar, para crear, porque lo que construyes adentro siempre se refleja afuera. Neville decía que todo cambio duradero debe volverse natural, no forzado, no temporal, natural. Tiene que convertirse en el estado en el que uno vive sin pensarlo, como cuando te acostumbras a una nueva casa, a un nuevo idioma, a una nueva rutina. Al principio requiere atención, luego se convierte en rutina, y al final se vuelve identidad. Y cuando algo se vuelve identidad, ya no hace falta esfuerzo, simplemente es lo que uno es, y el universo lo reconoce, y responde. Cada emoción negativa no es enemiga, es un mensaje. Muestra en qué parte uno todavía está retenido por lo viejo, donde aún no hay armonía con lo nuevo. No necesita ser combatida, sino escuchada, y entonces puede ser transformada, no rechazada, sino acogida, porque incluso en el dolor,
Cada emoción lleva un mensaje. Aquí hay algo que quiere sanar, y la sanación empieza cuando uno elige un nuevo estado y permanece en él, incluso si al principio da miedo, incluso si no se sabe qué viene después, incluso si uno se siente solo. Neville enseñaba que el momento más importante del día es aquel en el que decides quién quieres ser, no lo que quieres hacer o conseguir, sino quién deseas ser, porque el ser es la fuente de todo lo demás. Cuando uno se alinea con un estado de ser, las acciones fluyen, los pensamientos se ordenan, las palabras se armonizan, las decisiones se vuelven claras. Pero todo empieza con el ser, no con el hacer, no con el tener, con el ser. Cada persona puede, en cualquier momento, encarnar la versión más elevada de sí misma. No se necesita permiso, no hace falta que lo exterior cambie primero. Se puede comenzar ahora, cerrando los ojos, respirando profundo, sintiendo. Deja que surja una imagen por dentro. Luego abre los ojos y lleva ese estado al día, con gestos nuevos, con otras palabras, con decisiones distintas. Y cada nueva decisión, aunque sea pequeña, envía un mensaje poderoso. Ya soy distinto. Según Neville, no es la acción lo que cambia la realidad, sino el estado desde el cual se realiza esa acción. Dos personas pueden hacer lo mismo, pero los resultados serán totalmente distintos porque lo hicieron desde estados diferentes. Una palabra dicha con miedo genera más miedo. La misma palabra dicha con amor puede sanar. Un acto desde la escasez crea tensión. El mismo acto desde la presencia genera transformación. Nunca es solo lo que se hace, es la vibración detrás del acto. Ese es el núcleo del mensaje de Neville Goddard. Todo lo visible es secundario frente al estado interno. No se trata de manipular las circunstancias, se trata de encarnar un nuevo estado. Y si ese estado se mantiene, incluso sin resultados inmediatos, incluso sin aprobación, incluso en el silencio, entonces el mundo cambia, se acomoda, responde, no por casualidad, por ley. Y esa ley nunca falla, siempre funciona, para todos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Quien elige con sinceridad vivir en un estado más elevado, y se mantiene ahí, con constancia, sin miedo, sin negociar, verá su mundo transformarse, no por lucha, no por esfuerzo, por coherencia. Porque el universo no puede evitar responder a lo que se siente con profundidad, se mantiene con amor y se nutre con fe.